programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy vamos a analizar el tema del crimen organizado en Costa Rica. Hola, Daniel. Hola, Marcela. Hola, ¿y qué tal a todas las personas que siempre, todas las semanas ven el programa? Agradecidos de estar nuevamente en sus hogares. Hoy estaremos conversando sobre un tema interesante que está puesto sobre la mesa en la última semana. Hablaremos sobre la ruta del crimen organizado en Costa Rica y como ya ustedes están acostumbrados y acostumbradas, iremos primero a ver nuestro reportaje y volvemos en unos breves instantes. El crimen organizado es uno de los fenómenos más complejos y nocivos a los que se enfrenta la sociedad. Cobra millones de vidas al año, causa múltiples daños a la institucionalidad de los países y genera dinámicas de corrupción e impunidad. Si bien el crimen organizado involucra una serie de actividades ilegales, el narcotráfico es su cara más visible en nuestra región. Los países americanos en particular viven bajo un escenario geopolítico difícil, ya que en este hemisferio se encuentra la llamada Ruta del Narco, la cual consiste en el recorrido que lleva la droga desde el sur del continente hasta el norte. En nuestro país, pese a los esfuerzos del OIJ y la fuerza pública por desmantelar estos grupos organizados, la disputa por el dominio del territorio para el tráfico de drogas sigue generando una escalada de violencia y elevadas tasas de homicidio. Actualmente, se encuentra en consulta en la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley para combatir el crimen organizado, uno de los cuales permitiría al Estado decomisar los bienes injustificados, y el otro, regular la tenencia de armas que se maneja en el país. Ante este escenario, ¿cómo afecta el crimen organizado a nuestro país? ¿Cuáles son las principales formas en cómo se expresa? ¿Cuáles son los retos que se deben asumir para enfrentar esta problemática? Hoy, ponemos el crimen organizado sobre la mesa. Don Carlos, Carlos Fuentes, en una novela que se llama La voluntad y la fortuna, explica la violenta transformación que ha sufrido la sociedad mexicana en los últimos 30 años, producto del crimen organizado. Yo le quisiera preguntar, ¿qué características puntuales tiene el crimen organizado que genera este tipo de vuelcos tan violentos en una sociedad? Bueno, yo creo que antes, Daniel, sin duda hay un tema de contexto. En mi criterio es que la sociedad no comenzó a percibir desde el inicio la magnitud del problema que tenía al frente y comenzó a verlo más como delincuencia común, organizada, que como crimen organizado, tanto en su dimensión doméstica como transnacional. Y de acuerdo a la normativa internacional hay un elemento que es fundamental, que es un grupo organizado de al menos 3 integrantes que planean una serie de acciones con un beneficio económico y que tiene repercusiones no solo para las víctimas, sino para la sociedad en general. Doña Evelyn, tal vez sería interesante que usted nos explique ¿cuáles son, digamos, esas principales formas de expresión del crimen organizado en el país? Porque bien, como bien decía don Carlos Murillo, muchas veces se piensa que es crimen, ¿verdad? Nada más que es delincuencia común, pero sí hay expresiones específicas. Sí, claro, hay cerca de 22 tipos distintos de crimen organizado. Generalmente nos concentramos en tráfico de drogas o en narco, ¿verdad? Ese es nada más uno de una gran variedad de formas. Está el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de medicamentos, pero también la extorsión, el secuestro son formas de crimen organizado. Y una muy importante es la corrupción política. Esa es otra forma de crimen organizado y es además, creo yo, la que aceita todo el mecanismo para que una sociedad permita, digamos, esta ampliación que decía don Carlos del crimen organizado. Si no hay una autoridad que se preste para facilitar o para volver a ver para otro lado o no investigar, ¿verdad?
esa es como la primera condición para que el resto de formas de crimen organizado permeen en una sociedad en la forma en cómo está pasando en México, pasó en Colombia en años anteriores. Don Carlos, a estas expresiones que Evelyn nos mencionaba ahora, la Convención de Palermo, que es el instrumento de Naciones Unidas para abordar el crimen organizado, una de las características que ellos dan es que dicen que es un negocio, que la gente ahí no entra por buena voluntad o por los que les gusta el tema, sino porque es un negocio que se hace de forma ilícita. ¿Qué otras características ha estudiado usted que nos pueden ejemplificar la forma en que se expresa en el país este negocio que opera de forma ilícita? Okay, empecemos por un factor muy particular que tiene que ver específicamente con la naturaleza. Es cierto, es una actividad económica que no es ilegal y por ende entonces existe un mayor rédito al que comete la actividad. Ergo, quiere decir que para los diferentes países que lidian con un fenómeno de crimen organizado de alguna forma u otra, significa específicamente de que tienen que combatir en dos frentes. Uno es el proceso punitivo de llevar los casos adelante y el segundo factor es tratar de proveerle a las poblaciones una alternativa económica lícita que de alguna forma u otra les dé esa oportunidad, digamos, de ganarse la vida. ¿Qué otras formas podrían empezarse a ver? Aparte de la actividad económica, esto necesita una gran logística, un gran engranaje. Entonces quiere decir que hay una parte de la actividad que puede ser ilícita, pero que nutre una serie de otras actividades que de alguna naturaleza sí son lícitas, por ejemplo. Evelyn mencionaba de alguna forma u otra el lavado de dinero y algunas otras partes que tienen que ver con la actividad de la narcoactividad, para ponerlo como ejemplo. Esto significa que de alguna forma u otra la venta, el trasiego de la droga es ilegal, pero una vez que ese dinero ingresa al flujo económico, al sistema económico, se empieza a blanquear y se vuelve lícito de alguna forma u otra, y eso de alguna forma u otra silenciosamente empieza a corroer la sociedad porque empieza a dar una impresión de que existe una actividad económica que de alguna forma u otra está haciendo que haya algún crecimiento o que haya algún tipo de posibilidad para que las personas puedan ganárselos, todos asociados a una actividad ilegal. ¿Qué formas podríamos estar expresando adicional a esta parte económica? Bueno, esto crea de alguna forma u otra una serie de redes y de servicios que tienen que estar al servicio de esta parte, porque digamos, el dinero que corre implica que alguien, además de tener que estarlo moviendo y lavando, tienen que haber pagos de por medio para ciertas personas para que hagan actividades que sí son lícitas. Tienen que haber de alguna forma u otra procesos de reclutamiento para personas que van a participar de alguna forma u otra, en algunas formas de forma voluntaria y en otras no tan voluntaria, digámoslo así. Y tiene que haber adicionalmente toda una norma, digamos, un entendimiento entre las partes que permitan que la actividad se funcione. Básicamente por ahí estaríamos. Don Carlos, y en la línea que doña Evelyn y don Carlos Torres nos han planteado, ¿cómo es que ha evolucionado esas organizaciones en los últimos 20 o 30 años? Porque no es lo mismo hablar hoy de crimen organizado que hablar, ¿verdad?, hace algún tiempo de qué eran, ¿verdad?, o en qué estaban concentradas esas organizaciones. Sí, sin duda, Marcela. En realidad el crimen organizado no es un fenómeno reciente a lo largo de la historia de la humanidad. Ha habido crimen organizado. La primera evidencia de los últimos 2 siglos es la de las mafias, y ya conocemos las experiencias de la mafia italiana, quizás la más famosa, pero también la mafia rusa, ambas hoy con presencia en Costa Rica. Luego vino otro fenómeno que Evelyn mencionaba, que es quizás lo que planteó un estereotipo de pensar en el crimen organizado solo en términos del narcotráfico. Pero en realidad es un fenómeno muy amplio en donde, como Carlos mencionaba, muchas veces cumple hasta una función social en ciertas comunidades, y eso hace que haya evolucionado de grupos organizados de delincuentes a un fenómeno social que incluso desde mi punto de vista tenemos que considerar elementos de insurgencia no política. ¿En qué sentido? En que necesitan de las estructuras estatales, necesitan de las estructuras sociales para operar. Entonces no pretenden tomar el poder político, pero sí necesitan que ese poder político se debilite para operar. Y el fenómeno más reciente lo estamos viendo con las vinculaciones
entre distintos grupos del crimen organizado, lo que ha generado una especie de grupos híbridos que operan en distintos ámbitos. Entonces ya no hay grupos que no solo son narcotraficantes, sino que operan con minería ilegal, con contrabando de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, y se convierten en una especie de corporación con una dimensión económica muy grande. Nada más, si me permite, Sí, claro, agregar a lo que dijo Juan Carlos, yo creo que una de las características nuevas de la criminalidad organizada ahora es su naturaleza violenta, porque siempre ha existido crimen organizado y existe además en todas las ciudades del mundo, pero uno se pregunta, bueno, si existe crimen organizado en París y en Londres y en Nueva York, ¿por qué aquí en Centroamérica, en México, cobra esa naturaleza tan violenta? O sea, y eso es lo que vemos, y por eso está hoy en la palestra de la opinión pública, porque lo que vemos son las muertes, ya asociadas a luchas entre bandas, ¿verdad? Y además con implicaciones para toda la sociedad, que esto que mencionó Carlos es muy, muy importante, es reconocer que eso es una problemática que involucra sociedad civil, que involucra población normal, común y sector empresarial lícito, también indirecta o directamente. No verlo como algo aislado, como que está en una burbuja y eso no me corresponde, o está como un grupo muy específico, hasta que uno se concientice de las raíces que tiene la problemática para toda la sociedad y cómo estamos involucrados distintos sectores directa o indirectamente en eso, es que puede plantear estrategias más efectivas. Don Carlos, en esta línea que nos presentaban de evolución, ¿considera usted que el 95, digamos, el año 1995 es un mojón, un punto de quiebra, cuando el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, eleva a la categoría de amenaza el crimen organizado? Sí, es un importante punto de inflexión, en particular porque está hablando de que, digamos, uno de los países más poderosos o el más poderoso en el mundo en este momento decide frontalmente confrontar, digámoslo de alguna forma así, este fenómeno en todas sus dimensiones. Ya lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de personas y todos los crímenes que ya de alguna forma aquí se han hablado. ¿Qué hace esto de alguna forma u otra? Que digamos, uno de los principales mercados para algunas de las actividades ilícitas, por poner nuevamente de ejemplo, el narcotráfico, como en los Estados Unidos, tiene una frontal expresión contra el crimen, y entonces está utilizando su aparato judicial para poder de alguna forma u otra llevar a las cortes todas las personas que puedan estar involucradas en esto. Específicamente, no solamente las personas que hacen los crímenes dentro de sus fronteras, sino aquellos que están, digamos, ya afuera. Esto crea un efecto de presión, de alguna forma u otra, en los demás países, especialmente los que somos circunvecinos. Y si uno se fija en el evento del narcotráfico, digámoslo así, tiene una correlación directa en que esta declaratoria haga que, digamos, el ingreso y el acceso a los Estados Unidos para ciertos productos o ciertas dimensiones criminales tengan una presión y una competencia más frontal de cómo encontrar formas creativas de lograr hacer ese negocio. Don Carlos, lo que usted está diciendo es muy importante y quisiéramos retomarlo en el próximo segmento. Vamos a tener que hacer nuestra primera pausa del programa acá, pero vamos a retomar esto que usted decía en unos breves momentos. Ya volvemos. Volvemos al programa Sobre la Mesa, conversando sobre la ruta que el crimen organizado ha trazado en el país. Y don Carlos hace unos instantes nos mencionaba el impacto que ha tenido que la potencia más importante del mundo, vecina de nosotros, haya elevado a la categoría de amenaza el crimen organizado. Por lo tanto, los países responden a ese llamado. Y también Evelyn nos mencionaba el incremento de la violencia, y si quisiéramos presentarles un gráfico, un cuadro que tenemos con
Con los últimos años, los últimos más o menos 15 años, las tasas de homicidio como se han prácticamente duplicado. Logramos tener un control en los últimos 3, 4 años de descenderlas de 2 cifras a 1 cifra, pero pareciera, Evelyn, hoy que estamos sufriendo un nuevo incremento en esto. Sí, correcto. Está de nuevo subiendo la tasa de homicidios, casi a 10 homicidios por 100.000 habitantes. Para que la gente tenga una idea de qué significa eso, los países europeos, por ejemplo, están en tasas de homicidio de 2 o 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, nosotros estamos casi que triplicando esas cifras. Y sí, estamos incrementando. Además, si usted lo toma en comparación con a principios de este siglo, estábamos en tasas de 3 y 4, justamente mucho más parecidos a las sociedades europeas, y ahora estamos en tasas de cerca del 10 homicidios. Pero el número en sí es importante, por supuesto, pero una cosa también muy importante tomar en cuenta es que es un tipo distinto de homicidio. Entonces no solo es que está incrementando, sino que la naturaleza cambió. ¿Por qué cambió? Bueno, dentro de toda la tipología que hay de homicidios, que pueden ser femicidios, por ejemplo, por violencia doméstica, o pueden ser homicidios por crimen común, o sea, por robos, le robaron el carro y lo mataron. De todos esos tipos, el que se está incrementando es el homicidio por ajuste de cuentas, que es típicamente el homicidio que se da entre bandas de crimen organizado. Y además es un homicidio más sofisticado, que involucra sicariato, que involucra ya como una cierta profesionalización del asesinato, que eso no lo teníamos en Costa Rica hasta hace muy poco. Y presiona también a las autoridades judiciales y policiales a estar preparados en otro nivel ya para poder perseguir estos asesinatos que dejan muy poca prueba, ¿verdad? Muy poca huella, precisamente porque son casi que profesionales. Y la otra cosa, la otra característica importante es que está concentrado territorialmente, ¿verdad? Son focos muy específicos de una altísima violencia y se puede ver, bueno, en los cantones de El Desamparados, de Alajuelita, en la parte del Atlántico. O sea, son ciertos cantones, no es toda Costa Rica que está en el mismo nivel de violencia. Esas son, creo que, las características más importantes de este nuevo pico de la tasa de homicidios. Sí, tal vez podríamos poner la tabla para poder ver gráficamente cómo ha ido, digamos, variando la tasa de homicidios del 2005 al 2014. Y tal vez, don Carlos Murillo, para la primera semana de octubre, solo hasta la primera semana de octubre, ya para este año se llevan 426 homicidios contra 477 del 2014, ¿verdad? Es decir, que ya estamos realmente en una tasa muy alta, y precisamente como decía Evelyn, más del 55%, según el Ministerio de Seguridad, de estos homicidios registrados en el año son por venganza, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en este momento, en este año, que ha hecho que se disparen, digamos, algunos datos? Yo creo que el fenómeno, si bien es costarricense, y Evelyn explicaba muy bien que esa cifra hay que establecer un desglose porque no es cualquier tipo de violencia la que tiene que ver con el crimen organizado. Hay que tener en cuenta también el juego regional. O sea, las acciones que se produzcan, por ejemplo, en Colombia, en México, en términos del combate del crimen organizado, van a repercutir por la naturaleza de este tipo de fenómeno en los países vecinos. Entonces, ese es un elemento fundamental. Entre más éxito tengan los gobiernos en Colombia y México de combatir al crimen organizado, las cabecillas y la red se va a desplazar a los estados vecinos. Entonces vamos a tener una mayor presencia de grupos del crimen organizado, en este caso en Costa Rica. El segundo elemento que es fundamental es el cambio de ser una ruta,
a lo que nos estamos refiriendo, y hace unos años una bodega, hacer en este momento un escenario de confrontación de grupos del crimen organizado, no solo costarricenses, sobre todo carteles del narcotráfico, sino también con presencia del crimen organizado de otros países operando en el país. Entonces, en esa lucha territorial, es ese espacio donde moverse bajo control de un grupo significa también desplazar al otro, al que está en ese momento en posesión. Y ya antes habíamos mencionado en el primer segmento un elemento que es fundamental. Cuando en esta estructura del crimen organizado se detiene o se mata a un cabecilla, viene una lucha interna por ocupar ese puesto de mando y termina fragmentándose. Entonces estamos ante un fenómeno que las autoridades no solo lo pueden tratar, y ahí hay un punto de gran debilidad, como crimen común y corriente, la delincuencia corriente, sino que requiere de acciones no solo policiales y de justicia, sino también de inteligencia, de analistas en términos de sociología, de psicología, de ciencias políticas, para ver cómo el fenómeno está evolucionando. Don Carlos, yo quisiera profundizar en lo que acaba de señalar don Carlos Murillo. Evidentemente estamos frente a una, digamos, expresión de homicidios distinta, ¿verdad? Distinta al crimen o al homicidio tradicional por robo o por alguna otra situación, que se expresa con mucho más violencia, que se expresa en un territorio muy particular, evidentemente. Y yo quisiera aquí, digamos, matizar la conversación. ¿Es realmente una visión chauvinista la que estamos teniendo de decir es que son las mafias colombianas que se vienen para acá, son las mafias mexicanas, o ya hay también una organización nacional que está participando y compitiendo y haciendo negocio también de este tipo de crímenes? ¿Qué es lo que está pasando realmente en el país? ¿Es producto de que hay desplazamientos de externos o también es población costarricense que está participando en la organización de estas actividades ilícitas? Bueno, en el caso, vamos a retomar un poco lo que mencionó don Carlos, que es importante tenerlo en cuenta. El fenómeno regional ayuda a atizar el problema, sin embargo, no estaría exacerbándose si no existiera una participación local. Uno con solo ver las noticias, uno va notando eventualmente que muchos de los crímenes que uno está viendo, que son notorios, que están en la prensa diariamente casi ya, son ejecutados y realizados por costarricenses o personas que están domiciliadas acá y tienen algún tipo de residencia. En otras palabras, ya existe, digamos, de alguna forma u otra, focalizadas en varios sectores del país, gente del locales, digamos, que ya están trabajando para ello y evidenciando su participación en eso. Y llegan no solamente a estar participando como soldados, digamos, de una guerra mucho más grande, sino que ya incluso tienen ganancias y están permeando de alguna forma u otra instituciones y poder político. En años anteriores han habido escándalos sobre jueces que han estado bajo sospecha de haber favorecido, digamos, de alguna forma u otra el narcotráfico. Recientemente el gobierno cesa a un asesor muy controversial, se sospecha que trabaja, digamos, ligadamente a esta parte, y encuentra uno de pronto fenómenos como empresarios que están de pronto utilizando una empresa lícita de alguna forma u otra para llevar a cabo actividad de narcotráfico, digamos, a nombre y con sociedad, digámoslo así, de otro cartel mucho más grande, en este caso la mafia italiana. En otras palabras, el fenómeno regional es importante tomarlo en cuenta, pero ya en el país existen grupos que están dispuestos a jugar y ganar sobre este fenómeno y sobre las dificultades o imposibilidades o limitaciones de alguna forma u otra que pueda tener el Estado costarricense para poder solventar estos problemas. Bueno, estamos en Sobre la Mesa. Les recordamos que puede ver la repetición de los días sábado a las 8 de la noche, los días domingo a mediodía y los días lunes a las 4 de la tarde. Vamos a una pausa y ya regresamos.
regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema del crimen organizado. Tal vez, bueno, hemos hecho un poco lo que, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Doña Evelyn, ¿qué estamos haciendo, ¿verdad? Como institucionalidad, ¿existe, digamos, una política pública que está integrando al OIJ, al Ministerio de Seguridad, Fiscalía, a otros? O sea, ¿cómo estamos organizados para hacerle frente a esta amenaza? Sí, bueno, está funcionando una comisión que trata de coordinar las instituciones relacionadas, a las autoridades de las instituciones relacionadas con este tema, desde el Poder Judicial hasta instituciones del Ejecutivo, Ministerio de Justicia, o sea, creo que ese es el camino, por ahí debería de empezarse, porque definitivamente es una aproximación desde muy diversas instituciones. El asunto, digamos, esta comisión, por ejemplo, es más de los órganos de seguridad, ¿verdad? Yo sí quería mencionar que hay toda una área que tiene que ver más con prevención, y ya lo mencionábamos aquí. Bueno, si podemos y tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en el sistema judicial, en el OIJ, en todos los órganos de seguridad, pero eso no va a servir de nada si sigue habiendo gente dispuesta, digamos, que hay una gran oferta de recurso humano para estas actividades, y esta oferta está dada, ya mencionaba Carlos, por una presión muy grande del país. Tenemos en este momento la cifra récord de desempleo, muchísimo más alta, casi el 23% en población joven que está desempleada. 14% de los jóvenes son ninis, ni trabajan ni estudian. Entonces, ahí hay todo un foco en donde tendrían que involucrarse las instituciones sociales, Ministerio de Trabajo. Creo que están encaminados a eso. Ya hay una estrategia de empleo joven que está arrancando, pero también los centros de cuidado, el IMAS. Es como tratar el problema como una estrategia tijera, ¿verdad? Una parte de la tijera es la parte represiva y de seguridad, pero la otra tiene que ser necesariamente social, sacar a esas comunidades de esa exclusión social. Están completamente excluidas de los beneficios del desarrollo, y por eso tienen la voluntad o tal vez hasta la necesidad de participar en estas actividades como su única fuente de ingresos. Entonces hay necesariamente que tocar los dos ámbitos. Don Carlos, a mí me gusta mucho esta imagen que nos presenta Evelyn, es decir, que hay una política pública que se ha concentrado en atacar el negocio grande, y hay que trabajar en la parte más baja para que la población no sienta la tentación de participar en ese negocio, ¿sí? Pero en el centro me parece que también hemos hablado aquí de todas las actividades asociadas que están ahí, lavado de dinero, uso de la fuerza. Ahí, ¿cómo evalúa usted el trabajo que se ha venido haciendo? Yo creo que se han adoptado políticas públicas, se ha ido también experimentando con algunas iniciativas, pero para mí hay dos puntos fundamentales. Uno es reconocer que si bien toda política pública siempre va un paso atrás de la realidad, porque lo que la política pública hace es identificar un problema, formular una política e implementarla. La cuestión desde mi perspectiva es que en el caso del fenómeno del crimen organizado, para usar una analogía, el crimen organizado va en motocicleta y la sociedad y sobre todo el gobierno en formulación de políticas públicas va en bicicleta. Entonces ya no es un paso atrás, sino que varios pasos atrás. Esto, desde mi perspectiva y escuchando lo que decía Evelyn, me hace pensar que ya no se puede trabajar solo con políticas públicas, sino que se requiere una estrategia nacional. Una estrategia nacional que vincule todas las instancias del Ejecutivo, judiciales, del sector empresarial, para que se entienda la naturaleza del fenómeno, y a partir de esa estrategia nacional se pueda atender ese sector intermedio que vos mencionás, que requiere una serie de acciones de muy diversa naturaleza para poder trabajar en todos los frentes de manera simultánea. O sea, estamos frente a un problema muy complejo
que requiere necesariamente una solución integral y holística, no solo parcial y no solo pensando, como decía antes, en términos de la delincuencia común, sino ¿Puedo del interrumpir un fenómeno. momento? Claro. Una pregunta breve. ¿Está el gobierno preparado o el país preparado para tener una intervención tan holística como la que estamos imaginando acá? Yo creo que se tienen los recursos, se tiene el conocimiento, pero no se han adoptado las acciones para implementar una política de esa naturaleza. Entonces, sí hay preparación, tenemos cuerpos policiales entrenados con mucho conocimiento, hay muchos especialistas en el país que conocen del tema, hay incluso en sectores de la sociedad civil disposición a abordar esos problemas. Ahora hay que interconectar todas esas partes y hay una serie de estudios que demuestran cuál es la magnitud del problema y cuáles son las acciones que hay que adoptar. Yo creo que ahora falta la voluntad, las dos voluntades que para mí es clave, la voluntad política y la voluntad técnica. Y en el país muchas veces esas dos voluntades no trabajan en conjunto, sino que buscan acciones separadas. Una cosita nada más, es que mientras uno piensa esa estrategia, que yo estoy absolutamente de acuerdo, y además como todos sabemos que aquí todo eso toma mucho tiempo, ¿verdad? Hay que ir haciendo ajustes en la marcha, ¿verdad? No, hay como cosas que son muy, muy urgentes que yo quisiera mencionar dos que me preocupan mucho, que tiene que ver uno con seguir el dinero, que era lo que decía Carlos, o sea, a donde les duele realmente a estas bandas de crimen organizado es cuando les tocan su dinero. Y yo creo que aquí estamos todavía muy atrás en esos temas de recuperación de activos, de seguir la ruta del dinero. Y el segundo vacío también que es urgente de atacar es la protección a testigos. Este país, digamos, para gente relacionada con casos judiciales de narcotráfico, no hay recursos, hay una oficina de protección a víctimas y testigos del Poder Judicial, pero con muy pocos recursos. Entonces usted lo que ve es que los testigos de estos casos se desaparecen, ¿verdad? Se mueren, tienen un temor enorme y el Poder Judicial no les está dando protección para seguir en esos casos. Entonces la probabilidad de que un caso de estos termine exitosamente con una sentencia es muy baja. Y ahí agrego, me recuerda eso que dice Evelyn, un aspecto muy puntual. El día que detuvieron al Chapo Guzmán en México, ese día comenzó a incrementarse el tipo de cambio del dólar respecto al colón, lo que evidencia también la magnitud del circulante de dinero ilícito en Costa Rica. Entonces hay que ir integrando todos esos elementos sin duda. Claro, llama la atención que en contraposición con lo que ustedes dos acaban de plantear, tal vez Carlos se podría referir, el ministro de Seguridad en estos días plantea que en realidad necesita que camine, digamos, en la Asamblea Legislativa la ley de armas y la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Muy enfocado en eso. ¿Eso también abona o en realidad es solo una parte muy pequeña? Eso puede contribuir, digamos, en una estrategia, parte de una estrategia, digamos, más holística para poder combatir el fenómeno. Y quiero agregar nada más un punto en particular, y aquí es cierto, hay que mejorar la capacidad de la inteligencia, pero no necesariamente un órgano policial que está persiguiendo una banda por aquí y por allá, sino que se trata de conocer el fenómeno y cómo está operando socialmente, qué es esa naturaleza de atracción y cómo la gente a veces se ve colateralmente involucrada. Digamos, estos dos proyectos de ley van a ir a ciertos puntos muy específicos, digamos, a dos expresiones, si se quiere, del crimen organizado. Probablemente habría que agregar algunas otras más y también mejorar el tema de la cooperación internacional en algunas partes para que, digamos, podamos tener instrumentos más robustos para poder combatir este fenómeno. Pero hay una cosa ahí que es en particular que también el país tiene que valorar, que es el costo posiblemente internacional, social y de reputación con una situación de estas. En estos días estamos viendo gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, poniéndole, digámosle de alguna forma el ojo al Banco Continental de Honduras, como un banco que, digamos, está supuestamente lavando a gran escala fenómeno y dinero del narcotráfico.
si usted se fija en el Banco Continental, ya usted no está jugando con camarillas, digamos, o caciques de barrio. Usted está hablando ya aquí de grandes empresarios, un tipo que supuestamente tiene una fortuna valorada en $700 millones, un banco que, digamos, puede ser de los 2 o 3 más importantes del país, en el que incluso hubo una persona, digamos, por ponerlo alguno, de la élite social y política de Honduras, detenida en Miami por unas horas por cuestiones en particular. Entonces el país tiene que tomarse esto en serio y cualquier instrumento de esta forma que pueda contribuir debe ser tomado en serio y debe ser valorado para seguir adelante. Evelyn, a mí me llama mucho la atención esto de seguir la ruta del dinero, porque el país podría entrar en una contradicción. Desde el 2007 hasta ahora, el déficit de cuenta corriente lo cubre inversión extranjera directa. Si le ponemos controles a la inversión puede irse. ¿Qué soluciones o qué visualizar? Digamos, ¿qué podemos visualizar como control que no aleje la inversión extranjera directa, pero que nos ayude a vigilar el dinero que entra para lavarse? Sí, yo creo que ahí sería más controles ex post, ¿verdad? No tanto controles de cuando ingrese, sino ya cuando están desarrollándose. Y en la misma línea de lo que mencionaba Carlos, eso solamente es posible con un gran conocimiento y capacidades de inteligencia, y ahora hay una cantidad de profesionales que uno ni se imagina que están dedicados a rastrear, por ejemplo, en internet apuestas. En Estados Unidos, en el FBI, tiene unos profesionales que solo rastrean y hacen con estos procesamientos de Big Data, de minería de datos, una serie de procesamientos y de fórmulas para ver en qué casas de apuestas se encienden las luces rojas de que ahí no hay algo que no calza, digamos, números que no calzan, ¿verdad? Pero para esto es digamos, desarrollar, como le digo, un personal muy especializado. Y la fiscalía nuestra, digamos, no está en ese nivel todavía. Voy a hacerle una interrupción ahí, porque tenemos que ir a nuestra siguiente pausa, pero retomar esa conversación que usted nos acaba de dejar pendiente para las soluciones en el próximo segmento del programa. Ya regresamos con ustedes. Volvemos nuevamente con ustedes a Sobre la Mesa, conversando sobre la ruta del crimen organizado. Hace unos instantes Evelyn nos dejaba planteada los desafíos que este país requiere en los próximos años para hacer un abordaje mucho más holístico. Eso es lo que hemos conversado aquí. Don Carlos, 4 desafíos que el país requiere, ¿verdad?, dentro de esta visión para mejorar. Para mí el número 1 es revisar, y ya el problema es que Evelyn lo mencionaba, aquí los procesos de revisión son muy lentos, pero hay que revisar todo el marco normativo y ajustarlo a la realidad. Segundo, desarrollar todo el sistema de inteligencia. Y ya Evelyn mencionaba, la inteligencia financiera es fundamental en cuestiones de lavado de dinero, de todos los grupos del crimen organizado. Tercero, es desarrollar, mientras se elabora esa estrategia nacional, acciones coordinadas por todas las instancias del Estado. Y tercero, sin duda, es revisar en la parte social toda esa tarea preventiva que se requiere. Sin eso, difícilmente lograremos avanzar, pero para ello hay que tomar conciencia de algo fundamental, y yo creo que comienza por el gobierno, que es reconocer que ya no se trata de crimen, delincuencia común, sino que el país ha sido penetrado en todas sus estructuras por el crimen organizado y va más allá del narcotráfico. Evelyn, en la misma línea, elementos concretos que se tienen que estar ejecutando hoy para poder avanzar.
Sí, me parece que, como yo decía al principio del programa, el tema de corrupción política es el aceite que permite a este engranaje funcionar y expandirse. Entonces, creo que habría que hacer, para complementar los puntos que ya decía don Carlos, un esfuerzo mayor en las instituciones públicas para estar preparados para detectar, investigar y sancionar a los funcionarios que se presten para este tipo de, digamos, de facilitar el crimen organizado en cualquiera de sus expresiones. No estamos preparados. Yo creo que todavía somos muy ingenuos. Uno ve instituciones públicas, empezando por el Poder Judicial, con un nivel de ingenuidad enorme, de bajos estándares de seguridad y muy vulnerables, por supuesto, a bandas que ya están mucho más sofisticadas. Y aparte de esto del tema de la corrupción política, insistir en lo que ya decía de protección de testigos es muy importante, programas que incentiven a la misma comunidad o sociedad, que son los que saben a dónde están. Usted va a un barrio y la gente le dice, yo sé quién es el distribuidor, yo sé quién es el que la gente conoce, pero jamás va a ir a denunciar tiene un gran temor. Si supieran que tienen alguna red de protección para eso, tal vez se incentive un poco más la denuncia. Don Carlos, yo quiero recuperar el tema de inteligencia. Hace unos meses usted terminó un estudio sobre la estructura de inteligencia en el país, detectó debilidades e hizo algunas recomendaciones en el trabajo que usted presentó. ¿Nos podría hacer unos 4 puntos claros de recomendaciones para mejorar la inteligencia ante el temor que señala ahora doña Evelyn de que la gente no quiere denunciar, no quiere exponerse? Entonces ahí sí requerimos inteligencia. Ok, a nivel de inteligencia podríamos resumirlo más bien en 3 categorías importantes. Uno muy esencial, digámoslo así, es que entre la gran cantidad de órganos de inteligencia que tienen los cuerpos policiales en este país, tiene que haber una mayor colaboración y cooperación, y que no sea algo que, digamos, ocurre actualmente casuísticamente, que normalmente es persona está siendo seguida a veces por 3 organismos y depende de cómo las diferentes partes se estén llevando entre sí por ese particular caso, puede llevarse una condena en particular. Segundo, que es importantísimo tenerlo, es empezar a ver modelos de alguna forma u otra en el cual esta información compartida se puede procesar de mejor forma ante el Poder Judicial y ante las Cortes. Y en particular, porque han habido casos en que de pronto 2 mismos entes policiales o de inteligencia están persiguiendo un mismo individuo, lo llegan a procesar y se cabe por un proceso, digamos, de mala promoción o entrada correcta de la prueba, digamos, al Poder Judicial. Y la tercera, que es muchísimo más importante, es que al haber un reconocimiento, como lo dice don Carlos Murillo en estos momentos, se tiene que tener claro de que este tipo de crímenes necesitan por alguna naturaleza una mayor facilidad y velocidad, porque los órganos de inteligencia viven recabando información importantísima para poder llevar a cabo condenas y poder llevar a cabo diferentes problemas. Sin embargo, la prueba se congela, digamos, y se vuelve muy lento el proceso, y entonces en diferentes momentos hasta se puede caer, digamos, una investigación de meses o años por un problema, digamos, ya de orden natural y burocrático dentro del Poder Judicial. Esos elementos son importantes llevarlos a cabo a nivel de inteligencia para poder tener una mejor y más efectiva consolidación, digamos, del combate ante el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no sobreviviría y no se nutriría fácilmente si deja de existir una cosa, es la impunidad. Con impunidad van a seguir adelante porque la posibilidad y el riesgo vale la pena, digamos, jugársela, digamos, de alguna forma u otra. Y como hemos establecido, como es algo que está permeado, es algo que, digamos, es una lotería que vale la pena jugar en algunos casos. Evelyn, ligado a lo que está diciendo en este momento don Carlos, y con lo que usted decía antes del Poder Judicial, efectivamente también el ministro de Seguridad está solicitando que, ¿verdad?, crear una unidad de articulación en el Poder Judicial y los cuerpos de policía. ¿Tan débil es el nivel de articulación en este momento que en realidad no hay tanto control como usted planteaba?
Sí, es que el Poder Judicial en este país tiene unas características muy particulares. Si es que en realidad no es una institución, sino es un conglomerado institucional, ¿verdad? Entonces, incluye ahí todo el OIJ, incluye Medicatura Forense, incluye el Ministerio Público, la Defensa Pública, todo lo que, casi prácticamente todos los órganos encargados de administración de la justicia bajo una misma jefatura, ¿verdad? Que es la Corte Suprema. Y sí, realmente dentro de este conglomerado es difícil ver o es difícil coordinar. Y prueba de ello es que la Corte Plena acaba de aprobar un estudio y una intervención al OIJ, porque no saben qué está pasando ahí. O sea, los controles que tiene la Corte Suprema, y ni que decir los controles o supervisión ciudadana hacia organismos tan importantes como el OIJ, son muy, muy limitados. La Comisión de Enlace, que es una comisión que funciona a lo interno del Poder Judicial, con representantes del OIJ, del Ministerio Público, de la Corte, depende de quién está ahí, puede ser que tenga un buen funcionamiento o no, depende mucho de la proactividad de los miembros de esta comisión, ¿verdad? Y bueno, ahora se va a ver en este estudio que va a hacer la Corte un poco que cómo está funcionando este órgano, pero eso de la coordinación interinstitucional, bueno, es un mal endémico de todo el Estado, ¿verdad? Pero que en este caso el no tenerla tiene impactos muchísimo más costosos por todo lo que mencionaba Carlos. Sí creo que haría falta muchísimo más que hacer. Yo quiero recuperar en estos últimos minutos del programa una reflexión de cada uno y cada una de ustedes, queriendo ligar lo que Evelyn mencionaba con el tema de la corrupción. Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, ha dicho: la violencia conspira contra el Estado de Derecho y el crimen organizado trata de fracturar y debilitar las instituciones, penetrar las fuerzas de seguridad, corromper y sustituir al Estado. Me gustaría escuchar en este tema que es tan delicado de la corrupción, de dejarse seducir por el dinero para que las cosas no pasen y no sucedan, ¿qué alternativas creen ustedes que se deberían de abordar? Unas 2 o 3 así muy puntuales. Quizás empezamos con don Carlos y avanzamos hacia allá. Sí, bueno, al inicio yo mencionaba que desde mi perspectiva esto es un fenómeno de insurgencia no política y hay que entender la magnitud del fenómeno. Otro aspecto que no se ha estudiado todavía a profundidad en Costa Rica es el cambio que ha tenido la sociedad producto de la influencia del crimen organizado. Todavía vemos una serie de estadísticas, pero no estamos yendo más allá a ver cuánto ha permeado a la sociedad costarricense. Entonces, eso requiere de medidas muy concretas que deben, como dije antes, involucrar a todos los sectores costarricenses, tanto gubernamentales como sociales, empresariales, para reconocer la gravedad del asunto. Sin eso es difícil poder avanzar con medidas y pasos concretos. Gracias. Evelyn. Yo creo que las sociedades que han avanzado mucho más en esto y que han logrado incluso salir de situaciones muy difíciles como Colombia. Usted decía, de Colombia hace 20 años era otra cosa de lo que es hoy. Sí. ¿Y cuáles son como las claves de eso? Ya lo decía Carlos, combatir la impunidad. En Colombia, 2/3 del Congreso fueron a juicios ligados con narcotráfico, congresistas colombianos. Entonces es que de repente la gente sienta que efectivamente puede ser sancionado por eso, ¿verdad? Que no importa quién sea, nadie está por encima de la ley y que puede ser sancionado. Y sigo insistiendo en el tema del dinero, o sea, es impunidad y también el tema del dinero. Mientras esta gente tenga acceso a recursos ilimitados, va a poder seguir comprando autoridades, comprando bancos, comprando empresas. Creo que el tema de irles cortando cada vez más su capacidad de reproducir casi que al infinito su capital es lo que puede hacer que mermen un poco. No se va a eliminar, pero sí van a, por lo menos a hacer
unos pasos hacia atrás. Don Carlos. Yo me voy a meter con una parte que, digamos, no me había metido en el pasado, en esta discusión, pero es importante, y la mencionaron de alguna forma u otra, y es básicamente entrar en el tejido social. Como mencionó Evelyn en algún momento aquí en el programa, existe una gran cantidad de población que está desarticulada, y especialmente joven, y este es probablemente un caldo de cultivo para esa reproducción. Uno puede, de alguna forma u otra, cortar los diferentes caminos y posibilidades para que el crimen organizado se desarrolle financieramente o incluso logísticamente, pero hay que ir trabajando con estas poblaciones y darles alternativas, hacerlas sentir que son parte del país y de alguna forma u otra crear esas oportunidades para que sean gente de bien y que produzcan bien al país de alguna forma u otra y no tengan esa tentación tan fuerte que tienen, digamos, con los crímenes organizados, con el crimen organizado. O sea, ya no es secreto a voces, mucha gente lo escucha. Son gente ligadas al crimen organizado, es figuras atractivas afuera en las salidas de los colegios, que se vuelven entonces, digamos, de alguna forma, ídolos para los que están adentro y más aún para aquellos que están teniendo una situación muy complicada. Hay que tratar de rescatar esas poblaciones que están teniendo problemas, darles oportunidades e integrarlas al desarrollo del país para poder mermar, digamos, la parte del crimen organizado que tiene que ver con ese atractivo de la vida que da el dinero fácil y el dinero amplio de una forma rápida. Muchas gracias a Carlos Torres, a Evelyn Villarreal y a don Carlos Murillo por estar hoy acá en Sobre la Mesa, Daniel. Bueno, agradecerles a nuestros invitados y a nuestra invitada de hoy, la excelente conversación que hemos tenido con el público que siempre nos ve. A ustedes en casa, muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana en Sobre la Mesa.